veremos que la media y varianza de un vector se expresan en términos de la proyección ortogonal. Dado un vector X en el espacio Rn, su media y varianza se definen de la siguiente manera. La media es simplemente la suma de las componentes del vector X dividida entre n. Y para calcular la varianza, de cada componente del vector X le restamos la media, elevamos esta diferencia al cuadrado, sumamos y dividimos entre n. Por ejemplo, si X es este vector en el espacio R4, su media es igual a 2 y su varianza es igual a 5. En este tema no pensamos que X es un vector aleatorio. Lo tratamos como un vector numérico. Se puede pensar que X es un muestreo y en este caso decir que M de X y V de X son la media y varianza muestral. Pero no vamos a tocar más temas de probabilidad. El objetivo de esta plática es explicar el sentido de M de X y V de X en términos de la proyección ortogonal. Para entender bien este tema, se recomienda saber conceptos básicos de álgebra lineal, propiedades del producto interno y la idea de proyección ortogonal sobre un subespacio de dimensión 1. Primero veremos la idea principal en forma geométrica para n igual a 2. Se trata de un vector X con componentes 5 y menos 1. Es fácil ver que la media de este vector es 2 y la varianza es 9. Un papel crucial en este tema hace el vector de unos. Este vector va por la diagonal principal en el plano. Consideremos el subespacio U generado por el vector de unos y el subespacio Z ortogonal al vector de unos. ¿Qué propiedades tienen los vectores pertenecientes a U? Por ejemplo, 3, 3, 4, 4, menos 3, menos 3. Obviamente, las componentes de estos vectores pertenecientes al subespacio U son iguales entre sí. Ahora, ¿qué propiedades tienen los vectores pertenecientes al subespacio Z? Por ejemplo, 2 menos 2, 3 menos 3, menos 2, 2. La suma de sus componentes es igual a 0. En otras palabras, los vectores pertenecientes a Z tienen media igual a 0. Ahora vamos a descomponer nuestro vector original en una suma donde un sumando pertenece al subespacio U y otro sumando pertenece al subespacio Z. Es fácil ver que esta descomposición existe y es única. El vector Y se obtiene al multiplicar el vector de unos por 2. ¿Quién es 2? Es la media de X. Y el vector Z se obtiene al restar. Restamos X menos Y. Se ve claramente que las componentes del vector Y son iguales entre sí y la suma de las componentes del vector Z es igual a 0. Luego vamos a ver que para una norma especial asociada al producto interno normalizado, la norma al cuadrado del vector Z es exactamente la varianza del vector X. En otras palabras, la media de X nos da el coeficiente de la proyección ortogonal y la norma del vector Z nos da la distancia entre el vector X y la recta U, generada por el vector de unos. En el resto de esta plática vamos a ver las mismas ideas de manera más detallada. En el espacio Rn usaremos este producto interno. Es la suma de los productos de las componentes de los vectores X y Y, pero dividida entre n. Es casi el producto interno usual euclidiano, pero con este coeficiente 1 entre n. La norma inducida por este producto interno es esta. Un concepto crucial en este tema es el vector de unos.
es una tupla de longitud n, donde todas las componentes son iguales a 1. Es fácil ver las siguientes propiedades básicas de este vector. Su media es igual a 1, su producto interno consigo mismo también es 1 y por lo tanto su norma también es 1. La siguiente es tal vez la idea principal de este pequeño tema, que la media de un vector se puede ver como el producto interno de este vector por el vector de unos. En efecto, la media del vector es simplemente la suma de sus componentes dividida entre n. En cada sumando podemos ver xk como xk multiplicado por 1. Y ahora sí es claro que es exactamente el producto interno de x por el vector de unos. Notamos que la media es un funcional lineal. Esto sale directamente de la definición y también se puede ver como consecuencia del hecho que el producto interno es lineal respecto a sus argumentos. Denotemos por U el subespacio vectorial de Rn generado por el vector de unos. En otras palabras, U es el conjunto de los vectores de la forma C por 1, donde C es cualquier número real. Los elementos de U tienen esta forma. En otras palabras, un vector pertenece a U si y solo si todos sus componentes son iguales entre sí. Denotemos por Z al conjunto de todos los vectores cuyo valor medio es 0. En otras palabras, son todos aquellos vectores para los cuales la suma de todos sus componentes es igual a 0. Es muy fácil ver que Z es un subespacio vectorial de Rn, más aún, Z es el complemento ortogonal del subespacio U. La demostración es muy simple. Z pertenece al subespacio Z si solo si su media es igual a 0, pero es lo mismo que el producto interno con el vector de unos es igual a 0. En otras palabras, Z debe ser ortogonal al vector de unos, pero el vector de unos genera el subespacio U. Entonces, ser ortogonal al vector de unos es equivalente a ser ortogonal a todos sus múltiplos. Vamos a ver cómo construir la proyección ortogonal de un vector X del espacio Rn sobre el subespacio U. La receta es muy conocida. Hay que tomar y igual al múltiplo del vector de unos, donde el coeficiente es el producto interno del vector X por el vector de unos. Si hubiéramos proyectado por algún otro vector, deberíamos dividir entre el cuadrado de la norma. Pero el cuadrado de la norma del vector de unos es igual a 1 y no es necesario dividir. Y Z es el complemento ortogonal que se calcula como esta diferencia, X menos Y. En otra forma equivalente, el coeficiente aquí podemos escribir como la media de X y podemos escribir Z de manera más explícita. Es fácil ver que X es la suma de estos dos vectores Y más Z. Esto sale directamente de la definición de Z. Y es un múltiplo del vector de unos, entonces Y pertenece al subespacio U. Y lo último, lo más interesante, que Z pertenece al subespacio Z. Vamos a verificarlo. Aquí repetí la definición de Z. Es X menos el coeficiente C por el vector de unos, donde C es la media de X o, de manera equivalente, es el producto interno de X por el vector de unos. Primera demostración, probemos que la media de Z es igual a 0. En vez de Z sustituimos su definición y usamos la propiedad lineal de la media. Ahora sabemos que la media de 1 es igual a 1, sustituimos en vez de C su definición y obtenemos 0. La segunda demostración es casi la misma, pero en vez de usar la media, usamos el producto interno. En vez de Z sustituimos su definición, usamos la propiedad lineal del producto interno respecto al primer argumento.
y después de la simplificación nos sale 0. Otra observación importante, resulta que la varianza de x es exactamente el cuadrado de la norma del vector z. Bueno, vamos a verlo. Recordemos que z se define de esta manera, donde el coeficiente c es la media de x. Podemos escribir el vector z de manera más explícita en términos de sus componentes. La késima componente del vector z es ¿quién? Es xk menos c por la késima componente del vector de unos. Entonces simplemente de xk le restamos c. Y ahora es claro que la norma al cuadrado del vector z es exactamente la varianza de x. Aquí me sobró el cuadrado, lo siento. Un ejemplo para este vector x, vamos a descomponerlo en la suma y más z. El primer sumando debe ser un múltiplo del vector de unos, donde el coeficiente es la media de x. Y el segundo sumando se determina de manera automática. Para este vector ya vimos que su media es igual a 2. Entonces el primer sumando es el vector 2, 2, 2, 2, 2. Y el vector z se determina de tal manera que la suma de y más z da x. Vamos a verificarlo. 2 menos 1 es 1, 2 más 3 5, 2 menos 3 menos 1 y 2 más 1 es 3. ¿Qué propiedades tienen los vectores y z? Y es un múltiplo del vector de unos, entonces todas las componentes de y son iguales entre sí. Z es el complemento ortogonal. Este vector es ortogonal al vector de unos. Se ve que su producto interno es igual a 0. En otras palabras, la suma de las componentes de z es igual a 0. O la media de z es 0. También notamos que el cuadrado de la norma de z es igual a 5, es exactamente la varianza de x. Probemos que entre todos los elementos del subespacio U, el vector y es el más cercano a x. De manera más formal, tenemos que demostrar que para cada u en U, la distancia entre x y u es mayor o igual que la distancia entre x y y. Para demostrar esto, descomponemos x y aplicamos el teorema de Pitágoras. Primero, en esta fórmula x menos u sustituimos la descomposición de x. X es y más z. Reagrupamos los sumandos. Y menos u pertenece al subespacio U porque ambos sumandos pertenecen. Y z pertenece a otro subespacio z. Por lo tanto, estos dos vectores son ortogonales entre sí y podemos aplicar el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta suma de los cuadrados es mayor o igual que uno de los sumandos z al cuadrado y recordamos que z es x menos y. Entonces hemos demostrado esta igualdad. Más aún, de este pequeño resultado sale que la norma de x menos y, es decir, la norma de z, es la distancia entre el vector x y el subespacio U. Es la distancia mínima, o sea, el mínimo entre todas las distancias. Un ejercicio para los alumnos, demostrar un resultado similar, que entre todos los elementos de z minúscula es el elemento más cercano a x. De manera más formal hay que demostrar esta desigualdad. Bueno, aquí están las conclusiones de esta pequeña plática. Para cada vector x del espacio Rn lo descomponemos en dos sumandos. Y es el múltiplo del vector de unos, donde el coeficiente es la media de x, y z es el complemento. ¿Qué propiedades tiene y? Y pertenece al subespacio U, esto significa que todas sus componentes son iguales entre sí. Más aún,
Y es la proyección ortogonal del vector de X sobre U. Esto significa que entre todos los elementos de U, Y es el más cercano a X. ¿Cuál es la distancia entre X y Y? Es exactamente la norma del vector Z. Y como vimos, la norma del vector Z es la raíz de la varianza de X. Y es la distancia entre el vector X y el subespacio U. ¿Qué propiedades tiene Z? Z pertenece al complemento ortogonal del vector de unos. Esto significa que su media es igual a 0. Es la proyección ortogonal de X sobre este subespacio Z mayúscula. Por lo tanto, es el elemento más cercano a X entre todos los elementos de Z. Y se puede ver que la distancia entre X y Z es la norma de Y es el valor absoluto de la media de X. Este número es la distancia entre X y Z. Muchas gracias por atención.